Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los relatos quizá más influyentes de la historia, las últimas horas de Jesús de Nazaret. Es una historia que hemos visto 1000 veces, en el cine, en el arte, pero la idea que nos han propuesto es hacer una especie de resumen en audio, lo más extenso y didáctico posible, para ir un poco más allá, ¿no? Exacto. Y para eso tenemos un material de partida que es fascinante. Tenemos los 4 evangelios canónicos, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, que son, digamos, el núcleo. Claro. Pero también hay reflexiones teológicas, ecos constantes del Antiguo Testamento que le dan como un nuevo significado a todo, y esa pieza tan enigmática que es la sábana santa de Turín. Pues ese es el plan. Vamos a coger todas esas piezas para reconstruir la narrativa de esos momentos clave. La agonía, la traición, los juicios, la crucifixión. Y la sepultura. Sí, no solo para contar lo que pasó, sino para entender el porqué, el significado que cada fuente le atribuye a cada gesto, a cada palabra. Claro, aquí la clave es que no estamos leyendo una crónica periodística, ¿verdad? Es una construcción teológica cargada de simbolismo hasta el último detalle. Totalmente. Cada evangelista tiene su propio enfoque, y al ponerlos en diálogo es cuando emergen los grandes temas: la realeza, el sacrificio, la fragilidad humana. Es un puzzle muy complejo. Vale, pues la primera escena que nos presentan las fuentes es potentísima. Estamos en el huerto de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, y la atmósfera es de una angustia casi palpable. Sí. Marcos lo describe con una crudeza que, bueno, a mí me impresiona. Mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Es un momento de una vulnerabilidad absoluta. Se aparta para rezar y esa oración es el corazón de la escena. Es un diálogo íntimo y desgarrador con su padre. Sí, es esa famosa petición: Abba, Padre, para ti todo es posible, aparta de mí esta copa. Pero inmediatamente añade la aceptación. Pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y lo más duro es que mientras él pasa por este trance, sus amigos más cercanos, a los que les pide que velen, se duermen. Se duermen, sí. 3 veces. 3 veces los encuentra dormidos. Y les dice esa frase que ha quedado para la historia: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Reconoce su buena intención, pero también su límite humano. Claro. Y es justo ahí donde Lucas, uno de los evangelistas, introduce un detalle que eleva la tensión a un nivel casi físico. Aquí es donde la cosa se pone increíble. Lucas habla de que se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole, y después describe que su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre. Sí. Y me parece fascinante que las fuentes recojan esto, que no es una metáfora, sino que al parecer tiene una base médica real, por muy extraña que sea. Sí, se llama hematidrosis. Es un fenómeno extremadamente raro, pero documentado, que puede ocurrir en situaciones de estrés físico o psicológico extremo. O sea que... Los pequeños capilares que rodean las glándulas sudoríparas se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. Para el evangelista, este detalle es crucial. Claro. Subraya hasta qué punto la agonía de Jesús es real, es humana, es física. No es una pose, está sufriendo de verdad. Y en mitad de esa soledad y esa agonía, aparece la traición. Y las fuentes insisten en un detalle. Llega Judas, uno de los 12. No es un enemigo externo, es alguien de dentro. Exacto. Y lo que es más retorcido es la señal que han pactado. No es un dedo que señala, no es un grito, es un beso. Uf, es tremendo. Un gesto de afecto y confianza pervertido para convertirlo en una sentencia de muerte. Marcos lo narra con una frialdad que hiela la sangre. Al que yo bese, ese es. Es que resuena mucho con esos lamentos de los Salmos en el Antiguo Testamento sobre el amigo que traiciona. Pero fuiste tú, mi otro yo, mi camarada y amigo. Sí. Hay una cita de la Rochefoucauld en Las Fuentes que lo clava. La hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud. El beso es el ejemplo perfecto, desde luego. Y con ese beso se desata el arresto. Se lo llevan para un juicio nocturno, que por cierto era ilegal, según sus propias leyes, ante el Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos. Y el juicio es un caos desde el principio. Buscan testigos falsos, pero sus testimonios no coinciden. La acusación que más se repite es esa de: yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Pero ni en eso se ponen de acuerdo. ¿El Hijo del Bendito? Y ahí el silencio se rompe. La respuesta es, según Marcos, la afirmación más rotunda de todo el relato. Yo soy.
y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Esa respuesta es dinamita pura. Para el Sanedrín es una blasfemia inequívoca. Se está proclamando igual a Dios. Claro. El gesto del sumo sacerdote de rasgarse las vestiduras no es teatro. Es el acto ritual que se hacía ante lo que consideraban una profanación insoportable. Con esa frase, Jesús ha firmado su propia sentencia de muerte. Y lo increíble es que en el mismo instante en que Jesús hace esa afirmación tan rotunda de su identidad, las fuentes nos llevan afuera, al patio, ¿Sí? para mostrarnos el momento de mayor debilidad de su discípulo más cercano, de Pedro. Es un montaje casi cinematográfico. Totalmente. Mientras dentro se produce una confesión divina, fuera se produce una negación muy, muy humana. A Pedro le preguntan 3 veces si conoce a Jesús, y las 3 veces lo niega. Cada vez con más miedo, ¿no? Cada vez con más miedo, con más vehemencia. En la última, según Mateo, llega a maldecir y jurar: yo no conozco a ese hombre. Es que es una escena que te encoge el corazón. Justo en ese momento, canta el gallo, cumpliendo la profecía, y la reacción de Pedro es de una desolación total. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Sí. Es muy fácil juzgar a Pedro, pero ¿quién puede asegurar que no habría hecho lo mismo en una situación de pánico absoluto? Esa es la genialidad del relato. No es un personaje de cartón piedra. Es dolorosamente humano. Su llanto es la prueba de que su amor era real, y por eso su caída es tan trágica. Como el Sanedrín no tenía potestad para ejecutar a nadie bajo la ley romana, al amanecer llevan a Jesús ante el gobernador, Poncio Pilato. Y aquí el juicio da un giro de 180 grados. Claro, a Pilato la blasfemia judía le da exactamente igual. La acusación tiene que ser política para que él la atienda. Entonces el cargo cambia. Exacto. El cargo pasa a ser sedición. Este hombre se proclama rey. Y el Evangelio de Juan nos regala un diálogo filosófico fascinante entre el poder romano y este prisionero. Pilato le pregunta directamente: ¿eres tú el rey de los judíos? Y la respuesta de Jesús le descoloca. Completamente. Mi reino no es de este mundo. Pilato no lo entiende. Insiste. Así que tú eres rey. Y Jesús le responde con un concepto que un político pragmático como Pilato no puede procesar. Tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido, para dar testimonio de la verdad. Lo que lleva a la famosa pregunta, casi un suspiro de cinismo de Pilato: ¿qué es la verdad? Una pregunta que deja flotando en el aire, ¿sí? Parece que Pilato ve que no hay caso, que es un asunto interno de los judíos y busca una escapatoria. Intenta utilizar una costumbre de la Pascua, liberar a un prisionero, y le da a la multitud a elegir: Jesús, al que presenta con cierta sorna como el rey de los judíos, o un rebelde conocido, un tal Barrabás. La elección de la multitud es brutal, no a este, sino a Barrabás. Y ahí está la ironía. Pilato, el representante de la justicia romana, que acaba de decir: yo no encuentro ningún delito en él, se lava las manos y cede a la presión. Y a partir de ahí, la humillación se convierte en un espectáculo. Los soldados se lo llevan, lo azotan y, para burlarse de su supuesta realeza, le tejen una corona de espinas y le echan por encima un manto de color púrpura, el color imperial. Una parodia sádica. Totalmente. Y es entonces cuando Pilato lo vuelve a presentar a la gente, malherido, con esa corona, y pronuncia esas 2 palabras que han pasado a la historia: exe homo. He aquí el hombre. Quizás buscaba un poco de compasión, pero consigue el efecto contrario. La respuesta es un grito unánime: ¡crucifícale! Ahora, detengámonos un momento en la corona de espinas, porque su simbolismo, según las fuentes, es potentísimo. Por un lado, conecta con la maldición del Génesis, cuando Dios le dice a Adán que la tierra producirá espinos y cardos. Y también hay una parábola alucinante en el libro de los jueces, en el Antiguo Testamento. Exacto. En esa parábola, los árboles le piden al olivo, a la higuera y a la vid que reinen sobre ellos, pero todos se niegan porque tienen una función mejor: dar fruto. Claro. Al final, el único que acepta el poder es la zarza, un arbusto espinoso, inútil y dañino. Es una idea, es potentísima. O sea, lo que las fuentes nos dicen aquí:
Es que la realeza de Jesús no es una de poder, sino de sacrificio. Mientras el poder del mundo es como la zarza, este nuevo modelo de rey asume voluntariamente las espinas de la maldición. Es una inversión total de lo que significaba ser un rey. Finalmente, Pilato cede y lo entrega para ser crucificado, y aquí la narrativa se centra en la ejecución en sí. El método de la crucifixión era una forma de tortura y humillación pública diseñada para ser lenta y agónica. Sí, y las fuentes nos cuentan que lo crucifican en un lugar llamado Gólgota, lugar de la calavera. Era un espectáculo público, una advertencia. Pero, en lugar de enfocarnos en todos los detalles, las fuentes que manejamos nos invitan a fijarnos en un momento muy concreto. Casi forense, diría yo. Casi forense, sí, que ocurre justo después de su muerte. Hablamos de la práctica romana del crurifragium. Para acelerar la muerte, los soldados solían romperles las piernas a los crucificados. Exacto. Al no poder apoyarse para respirar, morían por asfixia en cuestión de minutos. Pero cuando llegan a Jesús, ven que ya ha muerto, así que no le rompen las piernas. Y Juan, el evangelista, que es muy detallista, añade que un soldado, para asegurarse, Sí. le traspasó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y este detalle, sangre y agua, que podría parecer menor, se convierte en una pieza clave, analizada no solo desde la teología, sino también desde la medicina moderna, en esa sección de las fuentes llamada Ciencia y Escritura. Correcto. Los diagramas anatómicos que se incluyen sugieren una explicación. La lanza, al entrar por el costado derecho, probablemente perforó el pulmón y luego el pericardio, que es la membrana que rodea el corazón. O sea que lo que los soldados y Juan vieron como agua no era agua como tal, sino Un fluido corporal, líquido pericárdico. Sí, que puede acumularse alrededor del corazón en una muerte tan violenta como esta. claro. Exactamente. Y la sangre podría venir de un hemotórax, una acumulación de sangre en la cavidad torácica por el trauma. Es una descripción anatómicamente plausible. Y para el autor del Evangelio, esto servía como una prueba forense de la época. Sí, demostraba dos cosas fundamentales. Que Jesús estaba realmente muerto, acabando con teorías de que solo se desmayó, y que era realmente humano, con un cuerpo que sangra y sufre como el de cualquiera. Además, esta herida del costado coincide milimétricamente con la que se ve en la Sábana Santa. Exacto. Tras confirmar la muerte, llega el momento de la sepultura. Y aparece en escena un personaje sorprendente, José de Arimatea, Sorprendente, sí, porque se le describe como un miembro del concilio, del mismo Sanedrín que lo había condenado. es un gesto de una valentía increíble. Arriesgando su posición y su seguridad, va a ver a Pilato en persona para pedirle el cuerpo. Pilato se lo concede y José, junto a Nicodemo, otro miembro del Sanedrín que actúa en secreto, se encarga del cuerpo. Sí, lo bajan, lo envuelven en un lienzo de lino, el síndon, en griego. Y Juan añade el detalle de que Nicodemo trae una cantidad enorme, como de 100 libras, de una mezcla de mirra y áloe, para la sepultura. Lo depositan en un sepulcro nuevo, excavado en la roca, y hacen rodar una gran piedra para cerrar la entrada. Podría parecer el final, Pero no. pero los principales sacerdotes no se fían, no, vuelven a ver a Pilato. Están preocupados. Le dicen, «Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, después de 3 días resucitaré». Temen que los discípulos roben el cuerpo para inventarse la historia, claro. Exacto, y Pilato les contesta con desdén. Una guardia tenéis, id, aseguradla como vosotros sabéis. Así que la tumba no solo queda sellada con una piedra, sino también custodiada por soldados. La máxima seguridad posible. Y es aquí donde ese lienzo de lino, el síndon, se convierte en el puente que conecta directamente el relato evangélico con el objeto físico que conocemos como la Sábana Santa de Turín. Claro, Pero la sepultura también tiene una carga teológica brutal. desde luego. Las fuentes citan a San Pablo en la carta a los romanos. Hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. El entierro físico de Jesús se convierte en un arquetipo, en un símbolo del renacimiento espiritual del creyente. Hay una reflexión del Papa Benedicto XVI sobre la Sábana Santa que utiliza una analogía muy potente, la de la fotografía. Sí, Dice que es un documento con un positivo y un negativo. es una metáfora brillante. Explica que el momento de la muerte, de la sepultura, es el negativo, es la máxima oscuridad, el silencio de Dios. Pero esa misma imagen, ese lienzo, contiene también el positivo. Claro,
Se convierte en el signo más luminoso de una esperanza que no tiene confines. La imagen impresa en la tela es el vínculo entre esa oscuridad absoluta y la luz de una promesa. Hemos hecho un recorrido intenso, desde la agonía tan humana en el huerto, pasando por la traición, los juicios donde la verdad era irrelevante, Sí, esa realeza paradójica de la corona de espinas, y una muerte verificada casi científicamente por la lanza de un soldado. y todo parece terminar en un punto muerto, una tumba sellada y vigilada, el fracaso total, aparentemente. Claro que para la fe cristiana este no es el final, la resurrección lo cambia todo. Y sobre esto las fuentes presentan dos visiones contrapuestas. Sí, La del teólogo Rudolf Bultmann, que casi la reduce a un evento milagroso natural, como si fuera una simple reanimación. Y la de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, que es mucho más radical. Mucho más. O es un evento que cambia la historia universal o no es nada. Y para dejar una reflexión final, me gustaría volver a un tema que ha estado latente en todo nuestro análisis. Un anhelo que aparece sin cesar en los salmos citados en las fuentes. A ver. El deseo de ver el rostro de Dios. Sí, esas frases tan potentes como «¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro?», del Salmo 13, o «Tu rostro, Señor, buscaré», del Salmo 27. Es una búsqueda constante. Exacto. Es la búsqueda de una presencia, de un sentido último. Y lo que sugieren todas estas fuentes que hemos explorado es que la respuesta a esa búsqueda no está en la oscuridad de la tumba. Claro. La culminación de esta historia se presenta como la posibilidad de por fin contemplar ese rostro, ya sea a través de la fe en una tumba vacía, de la contemplación de esa misteriosa imagen en un lienzo o de lo que la teología llama la visión beatífica. Que se definen las notas como el estado supremo y definitivo de dicha. Precisamente. Así que la idea que queda flotando es esta. Todo ese drama de sufrimiento y muerte no se presenta como un final trágico, sino como el camino paradójico que responde a la búsqueda más profunda del ser humano, la de un sentido que vaya más allá del dolor, la posibilidad de finalmente encontrar y ver ese rostro.